Twitter Café por Radio Valparaíso, Valparaíso FM. Estamos en contacto con un experto. Vamos a hablar de el trastorno activo bipolar. Vamos a hablar de salud mental. Estamos en contacto con el psicólogo clínico de la Universidad Católica del Norte, con experiencia, por supuesto, en este tema. El psicólogo Gabriel Russell. Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mauricio, Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muy gentil, Gabriel, gracias por conversar sobre este tema. Vamos a incorporarnos, por supuesto, de inmediato en esta situación de la bipolaridad, pero para partir, a modo general, Gabriel, tu mirada respecto de la salud mental en nuestro país, el momento que vive la salud mental de los chilenos, tema que es muy comentado, Gabriel Russell. Así es, tal cual. Sí, mi mirada en cuanto al tema de la salud mental, bueno, es que efectivamente estamos en una verdadera epidemia en términos de salud mental, que a veces no se habla tanto de esto, pero muchísimas personas hoy están con trastornos anímicos, principalmente cuadros depresivos, cuadros de ansiedad. También hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto?, que también se da bastante en la población, obviamente en menor medida que la depresión y los cuadros de ansiedad, pero es súper importante finalmente poder hablar de estos temas, tener este espacio. Por eso igual les quiero agradecer también este espacio para poder conversar de estos temas, para ir sensibilizando a la comunidad, a las personas, y de alguna manera ir generando conciencia, ¿no?, de la importancia de tratarse. Claro, la idea es generar conciencia, por supuesto. Gabriel, estamos con Gabriel Russell acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Vamos a hablar del tema, pero también vamos a hablar de cómo la gente puede acceder a, qué sé yo, a la red GES. Está también, por supuesto, una instancia ahí que entiendo que tú colaboras ahí, que es la red GESAM. Importante tema a conocer, pero antes partamos por la definición. ¿Qué es la bipolaridad? Te lo pregunto porque, oye, hoy día todo como que hay muchas redefiniciones, Gabriel, de todo tipo de trastorno. Entonces yo creo que es valioso que tú lo aclares. ¿Cuáles son las características de este tema de la bipolaridad, el trastorno afectivo bipolar, Gabriel? Exacto. Mira, en general, lo primero que hay que clarificar es que efectivamente existen muchas definiciones. Si nosotros nos basamos, por ejemplo, en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se define la bipolaridad como un trastorno mental o un trastorno psiquiátrico, aun cuando hay personas que de repente no les gusta utilizar mucho el concepto de trastorno, por este tema del estigma que puede traer consigo. A mí me gusta hablar más de una condición de salud mental crónica. En algunos manuales también de psiquiatría se habla de una afección. Y la principal característica que tiene el tema de la bipolaridad tiene que ver con cambios que son extremos en el ánimo. Eso es importante señalarlo. La persona va transitando a lo largo del tiempo, que de repente puede ser semanas o meses, pasa de un estado de repente donde está el ánimo muy bajo, donde hay una tristeza profunda, que esto lo vamos a denominar como episodios depresivos, ya que pueden ser desde leves, moderados hasta graves, y luego transita hasta estados que se denominan estados de euforia, que en este caso tendría que ver con la hipomanía y la manía, que son dos niveles. La manía vendría siendo como la máxima euforia, y la hipomanía, una manía en menor grado. Entonces, la persona a lo largo del tiempo va transitando, digamos, por estos dos polos, que son bien extremos, insisto, y además también tiene momentos en los cuales se encuentra en un estado que se llama de eutimia, que es un estado, digámoslo así, como de mayor estabilidad, donde no se evidencian estos síntomas. Entonces, es importante señalar eso de que la persona no está constantemente o deprimida o hipomaníaca o maníaca, sino que también hay momentos de estabilidad. Eso como en términos generales, como de una definición. Claro que sí. Oye, Gabriel, uno escucha cada vez más casos de, por ejemplo, de bipolaridad o de este trastorno afectivo bipolar. Yo creo que va aparejado porque ya la gente habla sin tantos tapujos como antes de salud mental. Es algo que yo creo que se ha hecho más universal y más transparente la conversación social respecto a este tema. Este tema es hereditario. ¿Qué vínculo tiene con la depresión? Alguien que no tiene ningún antecedente familiar, genético, podría estar caracterizado como
como bipolar, Gabriel? Sí, mira, en general, casi la mayoría de los trastornos de salud mental, siempre uno dice, bueno, hay una carga a veces genética, que puede influir la genética, la herencia. Específicamente en el caso de la bipolaridad, si hay digamos, una alta carga genética. A mí me tocaba atender a veces familias, por ejemplo, en que la madre tiene bipolaridad, el padre también tiene bipolaridad y el hijo también. O sea, en el fondo hay un factor genético presente, pero también influyen mucho las experiencias de vida, ¿no? Porque finalmente la persona puede venir con esta predisposición al tema de la bipolaridad, pero también se necesitan de factores, por ejemplo, estresantes, de experiencias traumáticas que de alguna manera pueden ir activando, digamos, la manifestación de quizás de estos genes que puede traer la persona. Ahora, en cuanto a la relación con la depresión, hay algo bien importante, y es que muchas veces llegan a consulta personas que señalan estar deprimidas y se le empieza a tratar como una depresión. Pero cuando uno va explorando, cuando uno va haciendo, digamos, un seguimiento a estos pacientes, a veces uno detecta que no se trata de una depresión, que vamos a denominarla como unipolar, no es solamente una depresión, sino que a veces puede estar esto en el marco de una bipolaridad. O sea, quizás la persona pudiese haber estado en un episodio depresivo dentro de esta bipolaridad y con el tiempo, digamos, con el tratamiento, al hacer un adecuado seguimiento, se logra a veces establecer que puede ser en realidad un trastorno afectivo bipolar y no una depresión solamente. Claro que sí. Gabriel Russell nos acompaña acá, psicólogo clínico. Estamos hablando de este tema muy importante. Pablo, sí, adelante. Sí, Gabriel, te quiero tocar este tema porque ya, como dijo Mauricio anteriormente, ya no es tabú, ya se conversa en la casa, ya se conversa el día domingo, ya se habla y se hablan varias palabras, se habla el tema del trastorno bipolar, se habla del el TOC o TikTok como le llaman algunos, ¿ya? Y también la obesidad, que ambos tres factores influyen en un trastorno en la persona, el bipolar, el TOC y la obesidad, y también el estrés, y empiezan a conversar, y al final te das cuenta en la familia que siempre hay alguien que está en ese momento pasándola mal. Sí, a mí lo que me gustaría aclarar principalmente, que bueno, primero es que efectivamente hoy se está hablando mucho sobre salud mental, pero que es importante que las personas siempre puedan acceder a fuentes confiables de información. A propósito del tema del internet, de plataformas, por ejemplo, como TikTok, que la gente tiende a compartir a veces historias cortas y cosas por el estilo, pero es importante entender que los diagnósticos, para poder establecerse, tienen que seguir ciertos criterios, ¿ya? Tiene que uno ir a un médico, hay manuales diagnósticos que establecen ciertos, como digo, criterios para poder diagnosticar esto, y de manera tal que no se confunda y que evitar un poco el autodiagnóstico, que hay mucha gente que a veces también por no entender bien los conceptos los mal utiliza. El mismo tema de la bipolaridad, por ejemplo, es un concepto que se ha ido mal utilizando en el sentido de que quizás la gente, incluso hasta uno mismo en el día a día, habla o interactúa con una persona que de repente pudiese ser, por ejemplo, cambiante de ánimo, y alguien dice, esta persona es muy bipolar, por ejemplo. Pero en realidad está mal utilizado el concepto. No estamos hablando de bipolaridad ahí. Estamos hablando quizás que es una persona cambiante. En algún momento estaba alegre, al rato se enojó, se molestó. Entonces es importante entender eso, ya que a veces se mal utilizan estos conceptos y esto va generando toda una distorsión de la información. Y además que el acceso hoy a la tecnología, al internet, etcétera, también nos lleva a veces a generalizar, a ir generando como prejuicios, estereotipos, por ejemplo, de lo que pudiese ser la bipolaridad. Y no todos los pacientes con bipolaridad son iguales. Entonces, a veces pasa que hay pacientes que, por ejemplo, pudieron haber recibido un diagnóstico de bipolaridad. Ellos entran a internet, buscan, por ejemplo, cómo es la bipolaridad o qué síntomas tiene un paciente con bipolaridad, y a veces no se sienten muy identificados. A veces dicen, yo no soy así. Entonces, es porque es importante entender que hay tipologías de bipolaridad. Hoy incluso se habla de un espectro bipolar, al igual que en el caso del TEA, que antiguamente se hablaba, ¿cierto?, de autismo, de Asperger, etcétera. Cambió la nomenclatura, ahora se habla de un espectro, por ejemplo, autista, un espectro bipolar. Entonces, es importante entender que ningún paciente es igual al otro, que no existen recetas, que lo que le funciona a un paciente no necesariamente le va a funcionar a otro, en términos de terapia, en términos de tratamiento farmacológico incluso. Oiga, Gabriel, muy interesante la conversación sobre este tema. Gabriel, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo un familiar se puede dar cuenta de que, por ejemplo, algún hijo o algún esposo, esposa, tiene signos que podrían llevar a un trastorno afectivo bipolar?
Exacto. Bueno, lo primero que es importante señalar que generalmente los primeros indicios de la bipolaridad podrían partir más o menos en la adolescencia, en la juventud. ¿Ya? A veces es un poco arriesgado hablar de bipolaridad en niños, aún pudiese existir, digamos, pero es un poco arriesgado porque en el fondo hay que hacer un buen seguimiento de esto. No es fácil de repente en una entrevista o en dos entrevistas poder decir este paciente tiene bipolaridad. A veces incluso a los médicos les toma tiempo, ¿no? Tienen que atender mucho tiempo a alguien para poder de repente determinar si esto realmente es una bipolaridad. En cuanto a los síntomas, en el fondo que pueden ser ciertos como indicios, bueno, son todas las alteraciones extremas en el ánimo. De repente que una persona, por ejemplo, un adulto o un adolescente, cambie de ánimo sin un motivo. Eso es un elemento clave. Ya son cambios anímicos que no responden a un estresor muchas veces. La persona puede decir, estoy bien en mi vida, pero a pesar de eso me deprimo, o a pesar de eso mi ánimo está muy hacia arriba, estoy muy irritable, por ejemplo, se afectan los patrones del sueño, puede cambiar de repente el tema del apetito, etcétera. El sueño particular es un indicador que de hecho se mide, se observa, digamos, con los pacientes, porque a veces calza que, por ejemplo, en estas fases de mayor ánimo, de manía, hipomanía, la persona no tiene como tanta necesidad de descanso, por lo tanto refiere cosas como no estoy durmiendo 2 horas, porque me quedo hasta tarde haciendo miles de cosas, limpiando, trabajando, leyendo, jugando. Entonces hay que prestar mucha atención al tema del sueño en particular, ¿ya? Y estos cambios de repente bruscos en el ánimo, sin un motivo, que uno diga, por ejemplo, mi hijo o un familiar de repente está muy triste, ¿sí? Está con mucho desánimo, con pérdida del disfrute, con pérdida de interés, con una tristeza vital que se llama, ¿no? Eso debería llamarnos la atención, al igual que episodios de explosividad, de alta irritabilidad, de impulsividad. Esos podrían ser algunos indicadores que nos deberían alertar. Gabriel Russell nos acompaña, psicólogo clínico, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Gabriel, ¿cómo es la atención? Porque entiendo que hoy por hoy una persona con un buen tratamiento puede lograr tener una vida plena y de calidad, pero ¿está el sistema de salud preparado para dar la atención? Yo sé que tú tienes experiencia en este tema del GES, eres uno de los trabajadores, colaboradores de la red GESAM, que trabaja un poco con la salud mental de los ciudadanos. Cuéntanos un poco cómo está aquello. ¿Está cubierto este tema? ¿La gente puede acceder? Porque claro, hay un costo que hay que asumir acá, Gabriel. Sí, exactamente. Mira, antes de eso, contextualizar, el trastorno afectivo bipolar más o menos se da, para que tengamos una idea, cerca de un 2-3% de la población. Obviamente una cifra mucho más baja que los cuadros depresivos o ansiosos, o la esquizofrenia, por ejemplo, que se plantea que se da en el 1% de la población. Sin embargo, es un tema relevante desde el punto de vista de la salud pública y efectivamente está incluido en las garantías GES, que es lo que antiguamente se conocía como AUGE, ¿cierto? Que el AUGE parte más o menos en el año 2005, por ahí, que se incorpora la depresión y la esquizofrenia. Y en el año 2013 se incorpora el trastorno afectivo bipolar, que vendría siendo la patología número 75 de las... actualmente hay 87 patologías en el GES, ¿ya? Y está incluido el tema de la bipolaridad y incorpora para personas de 15 años o más. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un adolescente de 14 años que ha sido diagnosticado con bipolaridad, por un tema de edad todavía no podría ingresar al GES, ¿ya? Tendría que atenderse de manera particular, pero todas las personas de 15 años o más pueden acceder al GES y entender que el GES, ¿cierto?, es una política de salud que aplica tanto para personas que se atienden en ISAPRE o en FONASA. Así que efectivamente está cubierto el tema de la atención de la bipolaridad. Y esto es importante señalar que el GES tiene como aristas, no tiene garantías. Una garantía de acceso, por un lado, que plantea que la persona que tiene un diagnóstico puede ingresar al GES, y personas que ya cuentan con el diagnóstico pueden seguir, digamos, en tratamiento. Personas que ya estaban en tratamiento pueden seguir en tratamiento. Por otro lado, están las garantías que tienen que ver con la oportunidad. Esto se refiere principalmente al tema de que la persona se cumplan ciertos plazos, digámoslo así, establecidos, ya que si la persona, por ejemplo, recibe un diagnóstico, después de un cierto tiempo tiene que partir con su tratamiento, o después de un cierto tiempo la persona podría ser, por ejemplo, hospitalizada. Tenemos, por otro lado, la garantía de calidad, que este punto es importante, Mauricio, porque a propósito de lo que tú me preguntabas, si estamos preparados. Generalmente, cuando se elaboran estas canastas, para que la gente lo entienda,
todas estas patologías que están en el GES tienen una canasta, que es como un grupo de prestaciones. Por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, la canasta incorpora que los pacientes van a tener acceso a psiquiatra, a psicoterapia, a medicamentos y a otras prestaciones. Eso lo elabora un equipo de expertos que en el fondo ellos definen y dicen, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que vamos a incorporar, por ejemplo, para que los pacientes tengan acceso. Ellos definen cuáles son las prestaciones que se van a utilizar. Dicen, por ejemplo, ¿será necesario, supongamos que un paciente con bipolaridad tenga psicoterapia? Dicen, sí, por ejemplo, vamos a incluir. Entonces, en términos generales, el análisis que yo hago de cómo estamos funcionando hoy es que tenemos un buen sistema, digamos, en términos del GES, que cubre, ¿cierto?, una gran gama de medicamentos, evidentemente no todos, ya porque el GES es una ayuda, en alguna, es como para, nos ayuda a economizar, pero tampoco lo soluciona todo. Eso también hay que dejarlo claro, porque a veces hay que ir estableciendo expectativas realistas en los pacientes. A veces uno piensa que el GES lo soluciona todo y no es así. El GES nos da una ayuda, obviamente nos da tratamiento, nos puede cubrir una hospitalización en caso de necesitarse, pero hay muchos fármacos, muchas prestaciones que pueden quedar fuera. Entonces, eso es importante. Y el otro elemento tiene que ver con las garantías que tienen que ver con la protección financiera, que efectivamente las personas que se atienden por FONASA prácticamente no pagan nada, tienen copago cero, sobre todo en los primeros tramos. Y en el caso de las ISAPRES, ellos pagan los pacientes un copago que más o menos bordea como un 20%. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, que el GES es un gran aporte para los pacientes con este cuadro de salud mental, porque de no existir el GES, los pacientes tendrían que costear todo esto, tendrían que costear horas de psiquiatra, medicamentos, terapia, etcétera, y quizás no lo podrían hacer y por tanto no podrían realizar un tratamiento adecuado. Oiga, Gabriel, claro, este trastorno, este tema del trastorno activo bipolar, entiendo yo, claro, se trata con psiquiatras, claro, hay un tratamiento psiquiátrico, pero también hay un psicólogo, que es tu caso, tú eres psicólogo clínico. ¿Cuál es el rol del psicólogo? ¿Hay una relación estrecha comunicacional sobre el paciente entre el psicólogo y el psiquiatra? ¿Se da siempre aquello, a veces no? Cuéntanos un poco de eso, Gabriel. Excelente pregunta. Efectivamente, debería haber una comunicación estrecha. Generalmente existe esta comunicación, pero para eso es importante que los pacientes estén siempre atendiéndose en un mismo lugar con un equipo. ¿Ya? O sea, si una persona, por ejemplo, se atendiera con un psiquiatra por un lado, con un psicólogo por otro lado, quizás no existiría como esta conexión tan directa. Por lo tanto, por ejemplo, en las instituciones como yo trabajo, Red GESAM, estamos todos en sintonía, estamos todos, digamos, revisando los antecedentes de los pacientes, en comunicación directa. Esa es un poco la idea, ya que existe un trabajo en red, ¿sí? Y en cuanto al rol del psicólogo, es fundamental, porque por un lado está la parte médica, la parte farmacológica, que es muy relevante en términos de estabilizar a los pacientes. Como decía anteriormente, llegar a este estado como intermedio, donde la persona no está ni depresiva ni eufórica, este estado de eutimia, que es como un poco la meta del tratamiento. Y el psicólogo tiene un rol clave porque de alguna manera interviene mucho a nivel de la psicoeducación, que es un primer pilar del tratamiento. El paciente tiene que conocer su diagnóstico, tiene que saber lo que le pasa, tiene que ser capaz de reconocer sus síntomas, de alguna manera y poder transmitirle posteriormente esto a su familia, a su entorno, para que entiendan un poco por qué tiene que tomar medicamentos, porque a veces la familia puede pensar y decir, pero ¿por qué tomas tantas pastillas? ¿Hasta cuándo vas a tomar pastillas? Bueno, cuando la familia va entendiendo que este es un cuadro crónico, que la persona necesita de tratamiento para poder mantenerse estable y así tener una vida relativamente normal, cuando la familia lo entiende, es un gran aporte para el paciente. Pero hay muchos pacientes que viven este tema del diagnóstico de manera escondida, no lo comentan a nadie, entonces se hace más difícil. Entonces el tema de la psicoeducación es clave. Y por otro lado, bueno, hay muchas temáticas que tienen que ver con el día a día. O sea, el tema de la bipolaridad puede traer muchas alteraciones en términos de la funcionalidad, en la calidad de vida de los pacientes, puede generarle afectaciones, por ejemplo, en el ámbito académico, laboral, familiar. Entonces, esos son los temas que a veces los pacientes traen a sesión. Que, por ejemplo, están teniendo problemas en su trabajo, problemas a nivel de pareja. Se trabaja desde una psicoterapia individual, pero también existen instancias, digamos, donde se puede abordar, por ejemplo, el tratamiento desde el punto de vista familiar. Existe, por ejemplo, esta idea de una terapia familiar, e inclusive otra arista también tiene que ver con los grupos de apoyo. Hay instituciones que, de alguna manera, tienen grupos de apoyo para pacientes con bipolaridad, donde van compartiendo experiencias, van hablando de lo que les pasa.
también para ir generando una suerte de sentido de pertenencia, ¿no? Porque pasa mucho que la gente con problemática de salud mental en algún momento se siente como rara, como dice, como esto me pasa a mí solamente, no logran identificarse con alguien. Entonces los grupos de apoyo en ese sentido son claves. Y lo importante que mencionaba yo es el tema de este estado de eutimia, ¿ya? Porque en la medida que la persona logra estar estable, también puede tomar mejores decisiones en su vida, puede tener una mayor autonomía. Alguien que está desestabilizado desde lo depresivo o desde la manía, hipomanía, puede tomar decisiones muy erradas. De repente puedo estar muy deprimido y pensar, me voy a separar, o estoy muy con el ánimo muy arriba y digo, voy a gastarme todo mi dinero para viajar, supongamos. Entonces, a veces es importante ayudar a los pacientes a llegar a este estado de eutimia para que puedan tomar mejores decisiones en su vida. Qué importante conversación, Gabriel Russell, psicólogo clínico, también él lo señalaba ahí, trabajando ya hace varios años en Red GESAM, atendiendo a pacientes GES, en fin. Oiga, Gabriel, realmente importante lo que hemos conversado, te lo agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo, muchas felicidades y por supuesto, en cualquier momento estaremos retomando este u otros temas vinculados con la salud mental. Gabriel, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que estén muy bien. Chao, hasta Chao. pronto. Gabriel Russell ahí, qué importante, ¿eh?